ese Pedro. Amén. Bueno, le damos las gracias al Señor por haber celebrado la cena del Señor. Ahora vamos a comenzar con el mensaje, un mensaje en el cual hemos puesto un título, Prisiones de Tiniebla. Quizás hoy no lleguemos a darlo completo, es un mensaje muy lindo, muy rico, donde nos dejan enseñanzas que van a ser muy útiles para nuestras vidas. Hablamos de espirituales porque somos seres espirituales, pero sabemos que las tenemos que no solo incorporar, sino también ponerlas en práctica para nuestras vidas. Hoy vamos a estar hablando sobre este tema, cárceles de oscuridad. Y vieron que siempre es lindo que tengamos un contexto histórico para que podamos entrar de lleno en lo que es el mensaje. Y precisamente vamos a estar hablando sobre el libro de Génesis 19. Cuando ustedes encuentren en Génesis van a ver la historia en que Dios primeramente buscó y creó a imagen y semejanza a un hombre, ¿sí? Y le puso por nombre cuando puso su espíritu de vida Adán. Pero bueno, Adán en su caída, y por la caída sabemos que vino la muerte espiritual, y como consecuencia después él tuvo que buscar a otra persona para bendecirlo, y lo buscó a Abraham. Cuando lo buscó a Abraham dice que lo buscó de entre los gentiles. Recuerden que todavía no había ley, no había gracia, pero Dios vio en Abraham un corazón agradable y lo buscó para que en esa persona llamada Abraham fuese el padre de multitud, ¿sí? Fue el padre de la fe, y en ese momento que él lo escoge, le dice y le da una orden que se apartara de su parentela, de su familia y obviamente de todo lo que él tenía. Es decir, que él se despojó y que obedeció a Dios y lo siguió simplemente llevando como, ¿sí?, una mochilita de ropa, que todo lo que llevó, y su esposa, Sara, ¿cierto? Sarai. Entonces cuando él se va siguiendo esas instrucciones de parte de Dios, se le pegó a alguien, un abrojo, su sobrino Lot. En realidad, como no había ley, Dios no lo podía en cierta forma castigar o hacerlo culpable. Entonces vemos, esta historia es muy rica en el sentido de que Lot tiene un significado. Ustedes saben que todos los nombres tienen un significado y son puestos con un fin. Si la palabra dice Abraham, porque sabemos que lo que representa, pero también cuando hablamos de Lot, la palabra o el nombre Lot quiere decir vendas, ¿sí?, o encubierta, o una cubierta, estar encubierto, ¿cierto? Entonces vemos, y apréndanse en ese nombre, porque es muy importante en el desarrollo del mensaje para que entendamos a dónde queremos llegar, siempre llevándolo en el punto espiritual y basándonos en lo que dice la palabra. Entonces, en ese contexto, la palabra dice que sigue Lot a su tío Abraham, y sabemos toda la historia, que Dios lo bendice a Abraham, y lo bendice por estar. Esa bendición se extiende a todo lo suyo, toda su descendencia. Quiere decir que cuando uno es bendecido, también Dios bendice a su descendencia. Cuando uno es obediente, una característica importante que tenemos que saber, en ese recorrido que tuvo, o en ese tiempo que Lot tuvo con Abraham, fue bendecido en gran manera. Después de que vino una hambruna, después se va en ese tiempo a Egipto, después vuelve, toma posesión de esa tierra que ya le había dado, donde todos los demás que colindaban en su territorio pasaban necesidades, pero él era una tierra redimida. Dice que todas las cosas, o todo se fructificaba de gran manera. Entonces, en los vaivienes que tenían Abraham y que tenían con su sobrino Lot, era como que no se lo podía despegar, y era como que ya Dios ya le había dicho e insinuado varias veces que lo tenían que dejar. La única forma que Dios buscó un medio para que ellos se pudiesen separar es que le dio sobreabundancia de riqueza. Entonces, cuando nosotros vemos que hay un poco de riqueza, por ahí también nos entra la avaricia. Y es lo que le pasó a Lot. En un momento de su vida, Lot se confronta
con los siervos, sus siervos con los siervos de Abraham, y empiezan a disputarse por las mejores tierras. Entonces Dios le habla a Abraham diciéndole que le dejase lo que él quisiera. Se quedó con las mejores tierras. Entonces dice que en esas tierras que se quedó Lot, no dije el versículo, el capítulo 19, perdón. Busquen en el libro, en la Biblia, Génesis 19. Dice que en ese tiempo en que se separaron, Dios prosperó de una forma sobrenatural a Abraham. ¿Por qué? Porque estaba con Lot. ¿Y recuerdan qué era Lot? ¿Qué era? ¿Qué significa Lot? Encubierto. Ven. Bueno, muchas veces nosotros no prosperamos, ¿sí? Porque estamos con alguien, ¿sí? Que es como Lot. Es una venda espiritual para nosotros. Entonces, pero Dios había un cuidado especial de parte de Dios. En esto vamos a estar viendo que Lot se encuentra en esa zona que ustedes saben que la Biblia dice que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por Dios, porque era un pueblo donde cometían muchas cosas que eran de perversidad, hacían cosas abominables ante los ojos de Dios. Lot se encuentra, dice, en la zona de Sodoma. En realidad él no estaba en Sodoma, pero las influencias fueron llevándolo. En el versículo 11, por favor, después lo volvemos a subir, pero ahí es el versículo que vamos a estar. Dice luego, bueno, yo tengo otra versión, ¿sí? Que es la de Reina Valera, que dice, y luego a los jóvenes y ancianos que se agolparon contra la puerta. Bueno, qué versión rara. A ver, léelo a mí. Dice, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Sí, bueno, es parecido, pero no. Estamos acostumbrados a la Reina Valera. Entonces, quiere decir que Lot estaba a la puerta, quiere decir que ya estaba en Sodoma. Si lo llevamos al mundo espiritual, Sodoma representa el mundo o el reino de las tinieblas. El rey sería el diablo. Entonces imagínense, por eso habla de la perversidad que se veía en Sodoma y en Gomorra y los otros dos pueblos, Alma y Seboín, que también fueron destruidos. Entonces fíjense dónde estaba un hijo de Dios que estaba acampando cerca de Sodoma. Ahora dice que estos hombres estaban a la puerta, ¿sí? Que estaba a la puerta de Sodoma y dice que se fatigaban buscando la puerta. ¿Para qué sirve una puerta? Pues te imaginas en una puerta te delimita a entrar a una casa o salir de la casa. Dice que él estaba a la puerta. Lot era un hijo de Dios, era un hombre justo. Ahora dice que estaba a la puerta. Quiere decir que le interesaban las cosas que estaban en el mundo, pero también le interesaban lo que estaba de Dios. Ustedes imagínense, una puerta, si yo entro y busco la presencia de Dios, pero claro, resulta ser que usted entra a su casa, pero vieron ahora los más viejitos que de noche no pueden dormir, no es mi caso. Por los viejitos, digo, no porque no pueda dormir. Que los boliches ahora ponen la música y no puede dormir toda la noche. Bueno, ustedes imagínense, usen su imaginación, yo sé que ustedes son de usarla mucho. Imagínense, Lot con dos hijas a edad de merecer, dice la palabra, estando en la cercanía de Sodoma. Yo me acuerdo una vez que habían puesto en el boliche unas luces ahí, decía un plato volador, y salíamos todos los vecinos, pero será un ovni. Y bueno, éramos de campo, ¿qué quiere? Ahora los chicos ya lo tienen más claro. Ustedes recuerdan que había una luz que allá lejos se veía algo que giraba así, ya estábamos todos asustados. Algunos salían hasta con escopeta. Y algunos eran exagerados. Entonces imagínense ustedes esta postura de Lot. Estando con sus hijas, siendo el sacerdote de la casa, escuchando quizás allá un cuartetito que venía de Sodoma, pero dentro de la casa, yo sé que estás aquí. Alabanza.
Y de repente escucha, ¿y saben cómo terminó Lot? Comprándose una casa en Sodoma. ¿Cómo terminan muchos cristianos que aún no han decidido comprometerse de lleno con Dios? Si ustedes leen todo el capítulo, se dan cuenta también que la palabra dice, o nos enseña, según los historiadores, Josefo, por ejemplo, da a entender de que la mujer de Lot sintió la necesidad de poner, dicen que puso un negocio donde vendía sal. Pero bueno, ¿a qué quiero decir con esto? Que muchas personas tienen esta característica, están a la puerta. Están a la puerta, dice, de Sodoma, que representan el mundo. Son personas que están indecisas. ¿Sí? Quieren estar en el mundo, pero también quieren estar dentro de la iglesia. ¿Y saben qué? Muchas veces las bendiciones no nos llegan porque no nos entregamos de completo a Dios. Entonces vemos que hay gente que tiene estas características, como la que tenía Lot. ¿Sí? Y Dios no le agrada, Dios a eso lo aborrece, lo echa de menos. Dios prefiere que seamos unas personas decididas de comprometernos de lleno en las cosas de Dios o te vas al mundo. En este caso dice la palabra que Lot estaba en la puerta. Quiere decir que a él le interesaba lo que pasaba en el mundo, pero cuando pasaba algo dentro de la iglesia quería estar adentro de la iglesia. Es como que todavía estamos indecisos. Estoy en el camino de Dios, pero yo voy a la iglesia. No significa que vengas a la iglesia. Significa cómo está tu postura, cómo está tu corazón, cómo está tu interior. Entonces Lot estaba a la puerta. Estaba indeciso. Si tienen, por favor, sierva Apocalipsis 3, creo que 25, 23, 24, por ahí. Póngalo por ahí, lo buscamos. Dice la palabra que Dios te prefiere caliente o frío, porque a los que son tibios los vomita de su boca. ¿Qué quiere decir? O estás de lleno en las cosas de Dios, o te vas a los que son del mundo. No podés estar en un término medio, a Dios no le agrada. ¿Lo tiene por ahí? ¿No tiene más? Bueno, entonces el 15 y 16, perdón. A ver, por ahí. Siga para abajo, que lo vamos a encontrar. No, vamos a quedar más. Ahí está. Conozco tu obra, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fuera uno de los otros. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te voy a vomitar de mi boca. Entonces es una decisión que tenemos que tomar, iglesia. O yo estoy en el camino del Señor y me tomo, ¿sí?, de la mano de Dios y me comprometo con todo lo que implica estar en el camino del Señor. Y Dios le agrada que hagamos eso y no tomemos una decisión como hizo Lot. Y no, seguramente vamos a poner justificativos. ¿Por qué hago esto? Pues todavía estoy creciendo, soy un bebé espiritual, todavía tengo que entender, claro que sí. Pero Dios te disciplina a esas personas para enseñarte de su palabra, para que tú te empieces a encaminar en las cosas de Dios. Ahora, dice que los que están ahí en el medio los vomita. ¿Qué quiere decir? Que son los que más sufren. ¿Saben por qué? Cuando vos estás en el medio, sentís la necesidad de estar en el mundo. Y sufrís, ¿por qué? Porque sabés que vas a estar pecando. Y sabés que viene el Espíritu Santo y te trae convicción del pecado y te va a hacer ver que lo que estás haciendo no es lo correcto. O sea que no estás pecando con gusto. Para hablar en criollo. No estás pecando con gusto. O sea, anhelo las cosas del mundo. Ay, pero Dios ya me dio su palabra. Yo conozco la palabra. Conozco a Jesucristo. Quiere decir, palabra es Cristo. Conozco de Cristo. Pero estás en las cosas de Cristo y como no te comprometes de lleno, ¿qué te pasa? Y empezás a sufrir.
Porque estás acá adentro y ya estás pensando cuando estás dentro de la iglesia, ¿qué voy a hacer cuando salga de acá? Si han ganado el pro de, bueno, pronto se come la lotería, seguro que van a comer un asado. No, lo dijo Dios, comemos asado. Por eso somos bendecidos. Pero estarás pensando, ¿qué voy a hacer? Tengo un trabajo, o la avaricia, o esto, lo otro. Y tu cabecita no está en las cosas de Dios. O quizás programaste una fiesta. Y bueno, precisamente hoy vamos a hacer esta pequeña introducción hablando de este tipo de personas que aún no se han decidido y por eso muchas veces no sos bendecido en tu vida, porque no tomaste, ¿sí?, una decisión, algo de decir, yo me comprometo a estar en el camino de Dios. Es una decisión, nadie te obliga a estar en el camino de Dios, pero cuando estás en el camino de Dios, estás en el camino de Dios. ¿Querés recibir? ¿Por qué dice la palabra? Por favor, ponga de nuevo 19:11. ¿Por qué se cree que la palabra dice que estaban fatigosos buscando la puerta? Sabemos que la puerta, ¿quién es? Cristo. Pero estos eran inconversos. ¿Por qué no la encontraban? Porque tenían sus ojos vendados. Muchas veces los hijos de Dios, por no permanecer o insistir de dedicarse de lleno a la obra de Dios, somos locos. Tenemos nuestros ojos vendados y buscamos la bendición y la bendición está ahí. Y la queremos palpar porque sabemos que está ahí. ¿Por qué no me llega? Es porque yo no estoy comprometido en la obra de Dios. Y un hijo de Dios se tiene que comprometer. Cuando yo estoy en la obra de Dios me tengo que dedicar de lleno, me decido a la obra de Dios. No puedo estar como a la obra que por ahí estoy espiritual allá, después estoy abajo. ¿Por qué? Porque le estoy dando legalidad al enemigo. El enemigo sabe, porque te observa, porque tiene todo el tiempo, de acá hasta que sea le toque su tiempo de ir donde tiene que ir, te quiere arruinar la vida. Él sabe cuáles son tus debilidades. Saben cómo te vas a justificar. Saben que sos quejoso, que tenés un espíritu de víctima. Saben esto, saben esto. Y él va a estar trabajando. Entonces a veces le estamos dando legalidad. Pero cuando vos estás comprometido en las cosas de Dios, sabés que tenés autoridad, poder sobre él. Sí, pero ya dice serpientes y escorpiones. ¿Qué quiere decir? Que a él lo tenés sometido bajo tus pies. Porque dice la palabra que Dios puso a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Quiere decir que lo que te está pasando a vos, Dios lo trajo encadenado y lo tiene bajo sus pies. Y a vos te dio libertad en eso. Pero ¿por qué sigo yo todavía preso? ¿Por qué sigo? Porque tengo mis ojos vendados. Por más que quiera ver, no veo. Por más que tenga las bendiciones, no las puedo recibir. Pero si yo ya fui bendecido, con bendiciones espirituales, ¿y por qué no las recibo? Porque aún no me he tomado el compromiso de dedicarme a la obra de Dios. Miren, por favor, más arriba para que lo entiendan. Acá pasa un suceso que dice... Anteriormente a esto, la palabra menciona que Abraham estando, dice, en la entrada de su tienda, ver venir 3 hombres. Explica la palabra que uno era el ángel de Jehová y 2 ángeles. Y que ahí empiezan a practicar, a hablar, y que le invita a comer, le hacen un guisado, y plantean la situación que vienen a destruir a Gomorra porque llegó a la presencia de Dios las abominaciones de Sodoma y Gomorra. Y Lot empieza a querer justificar porque sabía que ahí vivía su nieto, su sobrino, Lot. ¿Y quién empieza a decir, no, pero va a destruir Sodoma si hay 50 justos? Y Dios le dice, bueno, si vos decís que hay 50 justos, no le hago nada. Y no encontró 50 justos. Ustedes saben la historia, fue 45, 40, 35, hasta llegó a 5. Ni 5 había. Porque ni siquiera las hijas de Lot, porque las hijas de Lot estaban ya noviando con sodomitas. Y la esposa de Lot, si lo podía, en el sentido de hacerle recaer cosas a él para que perdiera esa bendición que tenía de parte de Dios, que recibió como consecuencia de ser nieto y descendencia de Abraham. Entonces fíjense que la historia nos cuenta que van estos 2 ángeles a Sodoma para hacer lo que Dios les había encomendado,
y que a la puerta de Sodoma, indeciso, estoy en las cosas de Dios y no estoy en las cosas de Dios. La palabra sigue contando que en ese momento él los recibe y los invita que pasen esa noche en su casa y que le iba a proveer de comida y le iba a proveer de todo lo que necesitaba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Seguimos con el relato bíblico. Dice que los ángeles acceden, que lo van a la casa de Lot, ahí le preparan un guisado, le preparan comida, y que empiezan a enterarse los vecinos. Hay un relato bíblico que cuenta de que la mujer de Lot, cuando le hace la comida, por costumbre judía, no echarle sal, manda a la criada a los vecinos de Sodoma a pedir sal, y ahí se entera que tienen invitados. ¿Qué hicieron? Dice que acercaron, ustedes leen en el versículo, en el capítulo, es que se le acercaron todos hombres, ya sean jóvenes, adultos, a la casa de Lot. ¿Y qué querían hacer si eran pervertidos? Dice, queremos conocerlo. El conocerlo querían decir, queremos relacionarnos. Ustedes saben lo que querían hacer, lo querían violar. A ese extremo llegaba que todo extranjero que llegaba a Sodoma eran violados. Entonces, en esas condiciones entran los ángeles en la casa de Lot. Ahora Lot hace algo que es muy común verlo en aquellos que todavía no están decididos si están en el camino de Dios o si están en el mundo. Dice que Lot los invita, pero cuando él escucha las voces que claman, que salgan esos forasteros, que salgan esos hombres que queremos conocerlo, él simuladamente dice que se abre la puerta y sale, y dice, para que no escuchasen los ángeles. ¿Cuántas veces, hermano, para que no se enteren otros hacen cosas así? En la iglesia soy el mejor cristiano, pero afuera soy el mejor mundano. Es lo que hizo Lot, estando con los ángeles. ¿Ustedes saben que los ángeles no iban a saber lo que pasaba? Si ellos fueron los que lo cegaron. Estando con los ángeles se comportaba como un buen cristiano. Estando con Dios soy el mejor cristiano. Ahora abrió la puerta escondidita para que no escucharan, la cerró, se puso a hablar con los que eran del mundo. Y hablaba de la misma forma que ellos hablaban. O sea, me van entendiendo, ¿no? Y cuando estaban con la presencia de la multitud, él le dijo, no, escúcheme, no van a hacer esto, son invitados míos. Le di un techo para pasar la noche. Mira, hagamos una cosa, le doy mis dos hijas, que son vírgenes, y hagan lo que quieran con ellas, pero no me nos toquen a ellos. El sacerdote de una casa, padre de familia, muchas veces hacemos lo que hizo Lot. No, yo a mi hijo y a mi hija no le dejo salir de noche, porque la noche, y vieron lo que pasa en la noche, y hacemos comentarios, ¿viste? Y hacemos toda una doctrina evangélica sobre lo que es la noche, y bueno, podemos hacer hasta doctorados también. No, yo no le dejo salir porque en la noche, viste, que los cumpleaños 15, que lo otro. Y acá lo hizo todo lo contrario. En vez de cuidar a su hija, hagan lo que quieran. Y esta es la realidad. Muchas veces los padres, en su forma de pensar, en su raciocinio, toman esta decisión. No, mira, yo no dejo salir a mi hija, pero vamos a hacer una cosa, para que no se enoje, vamos a hacer la festichola en casa. Que vengan todo el grupete. Y hacen la fiesta, permiten el alcohol. Una vez en el fondo del patio vos ves que están pitando, no, están fumando, chicos, papi, no pasa nada. Ves que donde se están tocando por ahí, salen la vueltita de tu casa, con un alero a la escondida, están fornicando. No, pero es importante, yo lo tengo en casa. Total, mirá, lo van a hacer, pero totalmente que lo hagan en casa están cuidados. Así como pensaba Lot, entregó sus hijas. Muchos padres todavía, creyendo que hacemos un bien, le damos esa libertad a nuestros hijos. Vamos a tener que responderle a Dios en un momento. Dios nos ha dejado la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos. Lot creo que se fue al extremo. Agarren mis hijas. Pero no le hagan nada a estos hombres. Muchas veces vamos a tener tantas bendiciones y no las vamos a poder ver. ¿Por qué? Porque no cambiamos nuestra forma de pensar. Todo pasa por nuestro interior. A Lot parece ser que todas estas cosas
no le importaban mucho. Él quería que esos hombres no fueran tocados, porque sabían que eran varones de Dios. Muchas veces tomamos decisiones nosotros, pero descuidamos lo que Dios también nos dejó. A veces le damos la autoridad a los hijos cuando la autoridad es nuestra. Y esa es la forma de pensar, no, mira, total hicieron en casa, pero nos hacemos partícipes de lo que se están equivocando nuestros niños. Entonces hoy vamos a hablar de esas consecuencias. Este no es el mensaje, es una introducción nada más. Entonces vamos a ver que a veces tenemos que pagar todas estas consecuencias. Y nos ponemos quejosos porque, como dice ahí, buscaban, dice en el 19:11, que buscaban, dice, de abrir las puertas. Bueno, en contrapuerta de la casa lo dejaron ciego. Bueno, en la Reina Valera me gusta el término, porque bueno, yo lo leí así, entonces se me pega más el término. Dice, se fatigaban buscando la puerta. ¿Cuántas veces los cristianos nos fatigamos buscando nuestra bendición? Díganme la verdad, no me la digan, pero piensen, no, a eso me refiero. ¿Cuánto hace que venís buscando la bendición de Dios? ¿Y cómo querés que Dios te bendiga si no te largas de tomar ese compromiso de decir, me enfoco de lleno en las cosas de Dios? Dios dice, vos ocupate de lo mío, yo me ocupo de lo tuyo. Gloria a Dios. Hago lo que tengo que hacer, si estoy haciendo lo posible. Lo imposible lo va a hacer Él para mi vida. ¿Me entiendes? Entonces, vemos que las bendiciones a veces las podemos tener ahí, pero como tenemos cegados los ojos, dice, no podían buscar, no encontraron una puerta. ¿Quién le había cegado los ojos? Mira, hay un pasaje hermoso que lo podemos usar cuando Jesucristo resucita, tuvo ese tiempo de 50 días. Hay un pasaje que va, dos discípulos de él, de regreso, Emaús, que Dios los acompaña, Jesús los acompaña. Ahora díganme, ustedes que son conocidos o nos conocemos, ustedes dos van caminando y yo me les pongo al lado, me van a reconocer, ¿cierto? Esto es inconfundible. Vamos a poner los detalles que son más evidentes. Es inconfundible. Escúchenme, si lo escuchan mi voz también se van a dar cuenta. Ahora, ¿por qué ellos no lo pudieron identificar? Porque dice la palabra que Él les cegó sus ojos. Entonces hay un punto muy importante, los cristianos no tenemos que ver con estos ojos físicos, con los 5 sentidos que tenemos que usar los sentidos espirituales. Entonces dice la palabra que Él los acompañó, lo dejó de hablar, que iban angustiados, que iban afligidos. Y bueno, con todo lo que ellos habían escuchado que iba a suceder, creyendo que este Jesús, que este Mesías iba a ser rey de ellos, pero un rey que ellos creían que iba a ser para darle una libertad a esa opresión que sentían y que tenían de los romanos, no porque era un rey espiritual, ¿sí? Ese rey que tiene, que dice la palabra, que creó todo y lo creó para Él y para Él. Quiere decir que todo lo que existe fue creado por Jesús, o sabemos que es tripartito, quieren decir Dios, fue creado por Dios. Y caminaron, y recién se le abrieron los ojos cuando celebraron la cena del Señor. Entonces, qué importante que ustedes hayan celebrado la cena del Señor en este día, y que el Señor les pueda estar abriendo sus ojos espirituales. ¿Sí? Porque por más que usted quiera ver con estos ojos naturales, usted va a ver lo que está viendo. Y va a padecer lo que está padeciendo, y va a seguir sufriendo lo que está sufriendo. Mientras no se enfoque y haga las cosas con sus ojos espirituales, vamos a seguir en lo mismo. Entonces vemos que a veces queremos ser bendecidos y la podemos tener en la mano, pero no lo vemos. Tenemos la salud para nuestras vidas, para nuestro cuerpo, y la tenemos y no la vemos. Queremos las provisiones y las tenemos, pero no las vemos. Quizás tengas un lote al lado, o quizás el enemigo te puso esas vendas mágicas, para que aún no puedas ver que tú, si te dedicas de lleno a las cosas de Dios y eres una persona espiritual, vas a recibir lo espiritual y traerlo a lo natural. Ya todo ha sido dado. Todo ha sido dado.
y lo hemos recibido como herencia. Son enseñanzas que a veces son repetitivas, pero cuando nosotros las podamos, dice que todo comienza con una imaginación, ¿sí? En tu pensamiento, después con una declaración y con acción. Entonces yo tengo que creer primero que todo lo que yo necesito ya está dado. Me lo imagino, ¿sí? ¿Qué es lo que estás necesitando? Esa casa, ese auto, esa salud física, esa restauración matrimonial, familiar, la buena relación con tus hijos, ya ha sido dada en el mundo espiritual, pero yo tengo que creerlo, ¿sí? Espiritualmente para recibirlo en lo natural. Es importante. Vamos a comenzar con el mensaje. ¿A quién empezamos? Y 42. 42. Le quedan 15 minutos. 30 minutos van, ¿cierto? Bueno. Le quedan 15. Está en el horno. ¿Cómo me manejan? ¿Cómo me manipulan? Está en el horno, papá. Corte. Lo planchamos al ecólogo. Y allá el león está ahí, el gordo, knockout. Pero es lindo, ¿va? Es mejor que estén aquí, que escuchen, que la palabra llega, dice que no vuelve vacía. Que lo que yo pido es la palabra que ella lo hace. Miren, hablando de lo que es este versículo, vamos a tocar un tema también que lo podemos enfocar de esta forma, ¿ven? Miren, no sé si ustedes se habrán dado cuenta que muchas veces pasa que dos personas bajo una misma situación tienen experiencias diferentes. Vamos a suponer, y vamos a poner un ejemplo, insisto, 2 puntos, casi que le había estudiado tipo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo práctico. Vamos a suponer que dos personas estando en una misma ciudad, trabajan en una misma empresa, reciben el mismo sueldo, uno vive de una forma y el otro vive de otra forma. Y si yo le preguntase por qué, si dos están bajo las mismas condiciones, ¿cuál sería la respuesta? Uno cree, otro no. Es la forma de percibir que tienen de la vida, de cómo ven el futuro. Obvio, que es lo que quieren ustedes, pero yo lo tengo estudiado así y me salgo para mí. Lo digo como quiero yo. Entonces, es una forma de ver el futuro, ¿sí? De ver lo que Dios tiene para mi vida. Y están bajo las mismas condiciones, claro que sí, pero bueno, todo pasa en cómo es mi fe, de lo que Dios ya tiene y de cómo yo me entrego para Él. No me quiero ir largo, pero si tuviera que contar testimonio que nos pasó en esta semana, es cosa que solamente Dios puede hacer. ¿Lo digo o no lo digo? Dijo Mirta, lo digo, ¿cierto? ¿Lo digo o no lo digo? Bueno. La semana comenzó el lunes, el martes se nos rompe el auto. No, en realidad salimos a trabajar con esto, se nos quedó la camioneta por allá cerca de la C. Y bueno, vinimos a buscar el auto para cargar unas herramientas chicas que nos quedaron ahí. Cuando vengo a retirar el auto, que lo habíamos llevado a hacer la línea de ambulancia, siento un ruido. Paso del chico que me hizo el trabajo. No voy a dar nombre porque después la firma va a tener que ser el sponsor y poner unos pesos por acá. No, ese para mí puede ser un tensor, puede ser el bolillero del alternador. No me quedé con eso, llego al mecánico, no, eso Sandro, esto suena acá arriba, parecía una matraca, un ruido, se lo hago de nuevo el ruido porque una vez no lo entendí. Un ruido horrible. Bueno, dice, no lo usé más, si yo no te lo puedo ver, dice, porque estoy tapado de trabajo, pero esto hay que abrir el motor y ver. Vamos a un mecánico de confianza, no, se para, los Sandros te lo abro, dice, pero acá tiene todo roto. Joder, pues se estaba andando otra vez, como todo roto, andaba hace un rato, andaba, y los fierros son así. Bueno, la aleja abre en el motor. Yo hacía un año atrás, 14 meses, 15, le había hecho un cambio de aro y cuando armaron pusieron la junta de tapa donde pasa lo que es la lubricación, el aceite, pusieron mal la junta y taparon el lugar donde tienen que pasar para lubricar. Pero hacía 14, 15 meses, quiere decir que hacía 15 meses que ese auto andaba sin ser lubricado.
Cuando habla del mecánico se venía a tocar, seco, te lastimaba los dedos de la aspereza que tenía el árbol de leva y el cigüeñal, no tenés nada. Bueno, mecánico de 50 años nos explican cómo ese motor no se fundió. Hicimos viaje a la sierra, hicimos viaje a Córdoba, viaje a Villa María, hemos hecho viaje a varios lugares y realmente podemos ver la mano de Dios. Porque dígame que un motor no se lubrique, se tiene que clavar ahí nomás, 1 año y medio usándolo prácticamente. Entonces vemos que Dios está hablando de que vos cuidás lo mío, que yo cuido lo tuyo. Entonces es importante a veces que nosotros aprendamos, decidimos de buscar el camino de Dios. Ahora también hay algo importante que tenemos que entender, que es algo que se llama escudo de fe. Nosotros tenemos que usar esa parte de la armadura y sabemos que hay una parte que es el escudo, que es la fe que nosotros tenemos. Cuando nos sucedió esto, declaramos enseguida, diablo inmundo, esto es una obra tuya. Pero él no sabe con quién se metió. Porque no se metió con Sandro Bolso, se metió con un hijo de Dios. Y dice la palabra que nosotros tenemos autoridad sobre el enemigo. Ahora yo tengo que creerlo. Ahora, así como muchas veces nosotros evitamos y obviamos leyes civiles, los demonios también pueden hacer lo mismo con las leyes espirituales. Ellos las pueden transgredir. El tema está si yo no he entendido que tengo autoridad sobre ellos para declarar que no tienen nada que hacernos en nuestra vida. Porque yo tengo, dice la palabra, yo tengo la autoridad para deshacer todo lo que Él quiere hacer. Ahora, cuando Cristo fue, como mencionamos allá abajo, y le arrebató todo lo que le arrebató, me dio esa autoridad. El tema es que a veces la iglesia no lo entiende. Entonces, ¿cómo voy a recibir las cosas espirituales si todavía me sigo condenando? ¿Cómo voy a recibir las cosas espirituales que ya han sido dadas en el cielo si aún me sigo justificando? Cuando aún me sigo condenando. Entonces, el diablo sabe cuando vos no sabés que tenés autoridad sobre él. Y nosotros empezamos a declarar que ese auto estaba sano por la gloria de Dios, que Dios se iba a manifestar, porque no se metió conmigo solo, se metió con Dios. Se metió con Dios. Entonces vemos que el escudo de la fe, dice la palabra, cuando vemos en Efesios 6:10 en adelante, que nombra las partes de la armadura de Dios, ¿sí? Dice que sirven para frenar los dardos de fuego del enemigo. Entonces yo tengo que saber que por fe voy a obtener lo que Dios ya me ha dado. Si Dios me dio ese auto, Dios no me lo va a hacer que se funda. Al menos que yo sea una persona descuidada y no le haga lo que le tenga que hacer, su mantenimiento. No puedo comprar un auto, tenerlo 10 años sin mirarle el agua y sin mirarle el aceite. Y sin echarle nafta, obviamente. Como está el dicho ese colombiano, que uno compró un auto y dice, tenías acá nafta para toda la vida, le había llenado el aceite. Claro, lo usó como un mes, cuando se quedó sin nafta, dice, pero si me dijeron que me iba a toda la vida. No es tan así. Te va a durar el tiempo que vas a usarlo, además no. Entonces vemos que Dios está y Dios nos ha dado esa autoridad. Entonces lo tenemos que creer. El mensaje, que va a venir una segunda parte, no se lo pierdan, se lo recomiendo. Propaganda, no, yo se lo recomiendo porque lo que viene es la enseñanza cómo nosotros podemos lograr obtener todas las cosas que han sido dadas en el mundo espiritual y que a veces no las obtenemos porque, primero, por nuestra incredulidad, segundo, porque no nos dedicamos y no nos comprometemos de lleno con las cosas de Dios. Las bendiciones no te pueden llegar. Y sí, pero yo soy bendecido. Sí, pero son bendiciones naturales, vienen de tu esfuerzo. En la palabra dice que las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no añaden tristeza en ellas. Entonces yo tengo que creer lo que dice la palabra. Son las que me enriquecen. Y ya fueron dadas. ¿Desde cuándo? Desde antes que fuera creado el mundo. Ya estaban en el pensamiento de Dios. Entonces vemos que tenemos que usar este escudo de fe. Y este escudo de fe no está hecho de materiales. No está hecho ni con oro, ni con plata, ni con hierro, ni con bronce, ni como se hacía en un principio, que eran de madera con un cuero, que usaban el cuero para que la flechita disparara. No. Si es un escudo de fe, ¿con qué material está hecho? Con fe. ¿O no? Entonces dice que la fe es la certeza de lo que ya está hecho. Yo tengo que creer que todo lo que yo tengo para mi vida
ya está hecho. Por eso nos apoyamos en Efesios 1:3. Porque el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en las regiones celestes. ¿Dónde es las regiones celestes? Cielo para abajo, no pasando el cielo. Están todas acá y están todas para nosotros. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. ¿Cuándo nos dio Jesús todas esas bendiciones? Cuando fue a la cruz y murió por nosotros. Murió el testador, los herederos reclaman su herencia. ¿Qué es lo que quiere reclamar? Está a disposición, pero tiene que creer. Ese escudo de fe tiene que estar presente siempre en su vida. Porque el enemigo, la única forma, es cierto, acá esto es cierto, la única forma que el enemigo pueda arrebatar lo que Dios le dio es que usted se baje de esa esfera celestial espiritual y descienda a esta terrena. Para que entiendan, toda la bendición está en el cielo. Un ejemplo. Si usted cree que está enfermo, la realidad es que usted se va a morir por esa enfermedad. ¿Por qué? Porque usted dejó que ese problema a usted lo invadiera y el enemigo se dio cuenta que usted no sabe que hay una ley espiritual en la cual usted tiene una autoridad y poder para decirle diablo mentiroso. Me duele acá por esta enfermedad, me la saco en el nombre de Jesús, porque esta enfermedad fue clavada hace 2000 años en una cruz. Y yo declaro esa salud en mi vida, no sanidad, declaro salud. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Por qué le pedimos a Dios que nos dé sanidad? Si Dios no sana a nadie. Pastor, esto está más loco. ¿Cómo dice que no? Si le vivimos pidiendo. Claro que no. ¿Ustedes creen que Dios necesita sanar a alguien en el cielo? Si allá nadie se enferma. Dios nos dio el poder, la autoridad para sanar al enfermo. ¿Por qué dice la palabra en 16, bajando 17 al 19 de Marcos? Y todos los que creen pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Porque te dio el poder, iglesia. La iglesia tiene el poder para sanar a los enfermos. La iglesia tiene el poder para declarar provisión. Porque Él suple tus necesidades conforme a la riqueza en gloria. Por medio de Cristo Jesús. Las recibo como herencia. El Evangelio es hermoso. Pero nosotros tenemos que abrir nuestro entendimiento para poder entender lo que Dios nos quiere hablar. Estás enfermo, te diagnosticaron, cáncer, lo que tengas, diabetes, tensión alta. Si Dios no nos hizo así, ¿quién te la está poniendo? Alguien que sabe que vos no entendés que tenés la autoridad para decirle que esa enfermedad no tiene que estar en tu vida. Y pregeneracional y corta. ¿Lo generacional? Corta lo generacional. ¿Van entendiendo? Bueno, estos son tintes para el capítulo 2. Así que no se lo pierdan. Gloria a Dios. Es suspenso, así que cuando ustedes vean que predico yo, en el cartelito, vengan ese día nada más. Gloria a Dios. Bueno, lo tomamos así porque en realidad ser cristiano tampoco es ser como todos creen que somos aburridos. Y la palabra de Dios, si bien nos enseña, podemos enseñarlas también hasta con una sonrisa. Porque lo que yo estuve hablando fue fuerte. ¿Sí? Quizás a alguien le ha chocado, pero es la palabra que te confronta. Y cuando la palabra te confronta es porque te está haciendo ver cosas tuyas. Que tenés que cambiar. Yo no puedo cambiar nada, porque sí, si vos le permitís, Dios obra en tu vida por medio del Espíritu Santo. Así que bueno, lo dejamos ahí y continuará. Los invito a ponerse de pie, vamos a escuchar una alabanza y todos aquellos que han decidido a comprometerse de lleno en la obra de Dios, los invito a que pasen aquí. Vamos a declarar que todos esos ojos que han sido cegados